En la mitología griega, Ares, hijo de Zeus y Hera, es el dios olímpico de la guerra. Ares en sí representa todos los males y horrores que produce la batalla, descrito en ocasiones como abominable, feroz, violento o fuente de lágrimas. Su origen está envuelto en la complejidad de los valores griegos hacia la guerra, pues mientras Atenea simboliza la estrategia y la guerra justa, Ares encarna la violencia, el caos y la brutalidad de los conflictos. En algunas tradiciones se le describe como nacido directamente de Hera, sin intervención de Zeus, en un acto de venganza para igualar el nacimiento de Atenea. Desde su infancia, Ares fue visto como una fuerza poderosa y temida, con un temperamento iracundo que se alineaba con su papel como personificación de la destrucción y el combate. Su figura está profundamente asociada a los aspectos más oscuros y primarios de la guerra, diferenciándose de otros dioses que exaltan la razón y la estrategia en el conflicto. Ares es junto a Atenea el dios griego de la guerra. Es más, Ares simboliza y es la guerra en sí y todo lo que representa: muerte, dolor y destrucción. Defiende la guerra gratuita, es agresivo, fornido, impetuoso, obcecado y muy vengativo. Su triunfo es siempre ficticio y destruye a todos, sean amigos o enemigos sin distinción. Pese a ser el dios de la guerra, Ares no era invencible, pues se menciona que en más de una ocasión ha perdido batallas, como en Troya, que sufrió su más humillante derrota. Y es que su madre Hera le rogó que se uniera a la lucha del lado de los griegos, pero Ares inclinó su favor por los troyanos. Enfrentado con su hermana Atenea, diosa de la guerra estratégica, que favoreció a los griegos durante el asedio de Troya, el brutal Ares luchó en el bando de los troyanos. La diosa desvió la lanza del héroe griego Diomedes para ayudarlo a herir al agresivo dios de la guerra, lo que provocó que la divinidad gritara, según Homero, como 10.000 hombres aullando a la vez. En cierta ocasión Atenea guiaba el carro de Heracles frente a Ares, que hacía lo mismo con Cicno. Ares le arrojó la lanza a Heracles, pero Atenea la desvió con su mano. Finalmente Heracles consiguió herir al propio Ares y sus hijos Fobos y Deinos tuvieron que retirarlo herido del combate. En los mitos griegos Ares destaca por su belleza y por su valor, y los griegos decían que provenía de Tracia. Esto quizás en un intento de explicar el amor de la guerra que tenían los pueblos extranjeros. Además explicaba que las ciudades con mayor culto a Ares eran Boecia y Ática, regiones donde se asentaron los tracios. Debido a su propensión a la discusión y la lucha, no gustaba a casi nadie ni en la tierra ni en el Olimpo. A pesar de su carácter feroz, Ares tuvo varias relaciones amorosas, siendo la más famosa con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Aunque Afrodita estaba casada con Hefesto, mantuvo un romance apasionado con Ares, que se relata en varios mitos. De su unión nacieron varios hijos, entre ellos Eros, Cupido, dios del amor; Armonía, diosa de la armonía; Deimos y Fobos, personificaciones del terror y el miedo que acompañaban a Ares en la batalla. En un principio Ares y Afrodita representaban dos extremos que se equilibraban cuando entraban en contacto, chocando el frenesí del amor y el frenesí de la guerra, que al unirse creaban armonía. Pero con el tiempo la relación de Afrodita y Ares ha tomado otro significado, representando el hecho que el amor apacigua y domina a la guerra. Apariencia. Ares suele representarse como un hombre joven, con cabellera anástole, al parecer algo propio de los guerreros helenos, y con rostro y cuerpo sin vello. Entre los demás dioses, Ares era representado con una armadura de bronce, lanza, escudo, casco y espada. Algunas de sus participaciones más importantes en los mitos fueron Ares y Afrodita. Uno de los mitos más conocidos es cuando Hefesto descubre el romance entre Ares y Afrodita. Usando una red invisible, atrapa a ambos amantes en pleno acto y los exhibe ante los dioses, como una forma de humillarlos. Aunque los dioses se burlaron, este episodio no afectó la relación entre Ares y Afrodita. Ares en la guerra de Troya. En la Ilíada, Ares juega un papel importante, aunque inicialmente lucha del lado de los troyanos. Es herido por Diomedes con la ayuda de Atenea, quien guía la lanza de Diomedes directamente al cuerpo de Ares. El dios se queja a Zeus, pero su padre lo reprende, llamándolo el dios más odiado del Olimpo por su comportamiento destructivo. Ares y los Almohadas.
Los gigantes Daluadas, Oto y Efialtes, capturaron a Ares y lo encarcelaron en una jarra de bronce durante 13 meses. Finalmente Hermes los rescató, marcando una de las pocas ocasiones en las que Ares fue derrotado y humillado. Fundador de Areópago. En un mito relacionado con la fundación de Atenas, Ares fue juzgado en el Areópago, una colina cercana a la Acrópolis, por haber matado a Lirrotio, hijo de Poseidón, quien había intentado violar a su hija Alcipe. Ares fue absuelto y el lugar se convirtió en un sitio simbólico para juicios importantes. En muchas ciudades griegas existía la costumbre de encadenar las estatuas de Ares, como una forma de mantener a la guerra atada y mantenida. Sin embargo, en Esparta, significaba que el espíritu combativo y la victoria nunca abandonarían a los habitantes de la ciudad. Pese a las derrotas de Ares, no siempre fue un dios que representaba la crueldad y el desenfreno de la guerra. En Roma su equivalente, por no decir que se trataba del mismo dios, es Marte. Pero Marte es mucho más complicado que Ares. Ares en Grecia era solo el dios de la guerra, pero Marte es diferente. Representaba la agricultura, la fertilidad, la juventud y era el protector de Roma, teniendo grandes festividades en el mes de marzo como en octubre. Aunque no se conoce con exactitud el origen de Marte, se cree que antes de ser un dios de la guerra fue un dios de la agricultura y la fertilidad. Pero cuando los mitos griegos fueron asimilados por los romanos, Marte pasó a convertirse en dios de la guerra, pero sin conllevar aquellas características negativas de Ares, siendo más un guerrero valeroso que marcha al frente del ejército liderando la batalla. Aunque poderoso, rara vez es elogiado en los mitos y a menudo se le representa derrotado o humillado, reflejando la percepción ambivalente de los antiguos griegos hacia la guerra. Ares es más que el dios de la guerra, es la personificación de los extremos del conflicto humano, el caos, la violencia y la pasión desbordada. Su legado en la mitología griega nos recuerda que la guerra no es solo estrategia y honor, sino también destrucción y descontrol. Aunque despreciado por los propios dioses, su presencia es imprescindible para entender la dualidad de la guerra y el espíritu humano.